siempre ser, más mansedumbre y su amor tener, celo en servirle, fidelidad mostrar, más consagrado y las nuevas publicar. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón imploro limpie así. Toma mi ser, es tuyo en verdad. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Mas cual mi Cristo es mi oración, más fuerza tenga, más resignación, más serio siempre y más rendido aquí. Y los perdidos llevarlos solo a ti. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón imploro limpie así. Toma mi ser, es tuyo en verdad. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Mas cual mi Cristo en mi devoción, de su cariño, grande compasión, cual el paciente, humilde y veraz, es mi anhelo en el mundo ver tu paz. Toma mi ser, lo doy, Señor, a ti. Mi corazón imploro limpie así. Toma mi ser, es tuyo en verdad. Tenme, soy tuyo por la eternidad. Así que le voy a pedir, mis amados hermanos, que vaya nuevamente conmigo a la palabra del Señor, a la segunda carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro. Debe usted recordar que ya esta es nuestra tercera semana en esta serie acerca de la piedad. Una serie que hemos titulado La vida cristiana es una vida de piedad. Y hoy por tercera ocasión vamos a ver y a revisar las palabras del apóstol Pedro para la iglesia, específicamente acerca de la piedad y esas virtudes cristianas que cada creyente debe cultivar en su vida para adornar esa vida y vivir lo que
el Señor nos manda y es vivir una vida de piedad. Ya hemos hablado de la necesidad de la piedad en nuestros días, que es imperativo que el pueblo cristiano entienda entonces cómo debe de vivir y manifestar en medio de este mundo esa vida de piedad. Adornar su vida de piedad. Y específicamente entonces Pedro, acá en este texto que vamos a estudiar en esta mañana, nos va a hablar de esas virtudes que ya poseemos, pero que además debemos continuar añadiendo, como hemos visto, a nuestra vida, con el fin de poder crecer en nuestra vida de piedad. Pero yo quiero que leamos entonces nuevamente la palabra del Señor y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Allí dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, dice el versículo 12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Amén. Vamos a orar una vez más. Padre amado, gracias te damos por tu bendita, gloriosa e inefable palabra, en la cual, Señor, venimos en esta mañana, además pidiéndote tu asistencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para toda edificación y santificación de tu pueblo a través de tu palabra. Usa mi vida, Señor, para hablar tus palabras y no las mías. Glorifícate, Señor, en medio de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como les decía al inicio, continuamos, hermanos, en nuestra serie acerca de la piedad cristiana. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una vida, y cuando digo una vida estamos hablando de toda la vida, de todas las cosas. Es una vida de piedad. Pedro nos ha dicho, como ya lo hemos estudiado, que Dios nos ha dado algunas cosas, no todas las cosas para la vida, es decir, para la nueva vida del creyente en Cristo y para la vida de piedad. Pero también Pedro nos ha dicho que habiéndonos dado Dios todas las cosas, debemos también nosotros poner toda diligencia. Pedro, usa allí la misma palabra cuando se refiere a que Dios nos ha dado todas las cosas y nos dice a nosotros que también nosotros debemos poner toda diligencia para alcanzar la vida de piedad, la vida de madurez cristiana, esa vida de santificación en la cual el creyente está llamado a participar y a andar activamente en la obra de su santificación. Pedro nos está diciendo, amados hermanos, si Dios ha realizado tan gran obra de salvación en sus vidas y los ha llamado al conocimiento del Señor por la gloria del Señor y por su excelencia, entonces nosotros, habiendo entendido esa gran obra del Señor, pongamos toda diligencia, todo esfuerzo, todo empeño en añadir. Y recuerden, ese añadir no es un
suministro escaso, sino un suministro generoso a esas virtudes que el Señor nos ha dado y que comienzan con la fe. Entendiendo, hermanos, que la fe es una dádiva del Señor, es un don del Señor y es una gracia del Señor, por la cual entonces nosotros ahora como creyentes tenemos participación, somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y qué significa entonces que ahora nosotros somos participantes de la naturaleza divina? Como dije, no es que usted ahora es un Dios o es un Jehová Junior, no. Eso no tiene nada que ver. Ser partícipe de la naturaleza divina es que buscamos ahora las mismas cosas de Dios. Tenemos su Santo Espíritu y por lo tanto el Señor nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y participamos entonces de la naturaleza divina en la medida en que nos conformamos cada vez más a la imagen y perfección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, andamos constantemente en nuestra vida buscando las cosas de Dios, buscando lo divino, buscando lo santo y buscando la piedad. A eso se refiere Pedro con esas palabras. Conociendo a Cristo y siendo llamados a eso, somos ahora seres que tal como Dios, que es santo y apartado de toda contaminación, Pedro también nos dice, nosotros de la misma manera debemos huir de la corrupción de este mundo. Un Dios totalmente apartado que nos ha llamado aún a nosotros a apartarnos de toda contaminación. ¿Y cómo hacemos eso? Le preguntamos a Pedro y Pedro nos dice, bueno, trabajando arduamente, esforzadamente, diligentemente, añadiendo a lo que Dios ya les ha dado. A Cristo, la fe, el conocimiento y la obediencia. Hermanos, lamentablemente la vida cristiana en muchos sentidos hoy es una vida mediocre. La vida del cristianismo está impregnada de mediocridad y todo esto es motivado a un entendimiento equivocado de la obra de Dios en la vida de los hombres. Y como explicaba también, hay dos extremos. Hay unos que dicen, y bueno, ya el Señor pagó por mí, ya me salvó, el Señor hizo toda la obra y entonces, bueno, aquí estoy yo y ya no tengo más nada que hacer. Y algunos entonces caen teniendo esta idea equivocada de la obra del Señor en el libertinaje. Es decir, comienzan a vivir vidas desinteresadas sin preocuparse por su santificación, pensando que ya el Señor ha hecho todo y que el Señor seguirá haciendo todo en sus vidas. Y pecan constantemente contra el Señor. Pero por otro lado, entonces tenemos a otros que se esfuerzan en sus propias fuerzas, sin la gracia del Señor, y que caen en el legalismo, que pretenden entonces alcanzar el favor del Señor por sus propias obras. Pero Pedro nos está diciendo aquí que el Señor ha hecho su obra, pero que también nosotros debemos esforzarnos a añadir a eso que el Señor ha hecho y nos ha dado. Pedro especifica entonces de esta manera de qué modo debe vivir un cristiano virtuosamente en medio de este mundo, reclamando las promesas que Dios nos ha dado y confiando, escúchelo bien, no en sus propias fuerzas, sino en la obra de Dios, en la obra de Cristo, evitando la corrupción de este mundo. Esas cualidades que nos dice Pedro deben ser manifestadas en la vida del creyente y son a las cuales nosotros debemos añadir generosamente. Son esas cualidades en las cuales nosotros como creyentes en ese proceso de santificación y de vida de piedad debemos trabajar. Y esas cualidades Pedro entonces se va a encargar de detallar y son en las cosas en las que vamos a enfocarnos en esta mañana. Ese versículo 5 hasta el versículo 7 donde Pedro va a nombrar esas 8 cualidades o esos 8 pilares sobre la cual descansa la vida de piedad del creyente. Pedro va a detallar y vamos a ver cuáles son las cualidades del cristiano. ¿Cuáles son las cualidades que tiene un creyente y que debe entonces seguir suministrando, seguir trabajando en ellas para poder adornar su vida
de verdadera piedad. Una vida productiva y eficaz, no una vida negligente y mediocre. No una vida de perezoso, sino una vida productiva y eficaz para la gloria y para la honra del Señor. En ese número de virtudes, la fe, mis amados hermanos, encabeza la lista. Es allí donde comienza Pedro. Pero la idea que quiere transmitir Pedro, y que ya hemos hablado de ello, es que el crecimiento espiritual y el camino de santificación no es algo que nosotros podemos tomarnos a la ligera. Porque si nos tomamos a la ligera, entonces pecamos contra el Señor. Y vamos a tener vidas probablemente siendo creyentes, pero vidas mediocres. Que muchas veces usted no puede finalmente identificar si esa persona es un verdadero cristiano. En el cielo nos sorprenderemos al ver personas que vivieron en este mundo sin andar en estas cualidades, sin esforzarse en estas cosas, y que vivieron en este mundo incertidumbre en cuanto a su salvación y en cuanto a su vida cristiana. Pero Pedro no quiere eso. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros estemos seguros de lo que Él ha hecho en nosotros. Y una expresión clara de esa seguridad es que nosotros andamos añadiendo a esas cualidades. Y esas cualidades se manifiestan en nuestra vida. Por lo tanto, no es un tema ligero. Es un objetivo en el cual Dios llama al creyente a entregarse de manera completa, en cuerpo y alma, cada día de sus vidas. Como nos dijo Pablo y como recordamos ya en Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ya hemos sido salvados por el Señor. Hemos sido llamados a formar parte de su naturaleza, ser partícipes de su naturaleza. Por tanto, ocupémonos en ello con temor y temblor, esforzándonos. Para el tiempo de Pedro, y hablando un poco más del contexto de nuestro pasaje, las personas pensaban que podían ser salvos y vivir como ustedes quieran. Vivan como ustedes quieran, no importa. Y eso no es solamente en el tiempo de Pedro, sino también aún en nuestro tiempo. Ven, te aceptamos. El Señor te acepta tal cual y como tú eres, y te ama tal cual como tú eres. Pues bien, esto no es así. El Señor nos ama y nos acepta no como nosotros somos, sino como Cristo es. A través de Cristo es que nosotros somos aceptos delante del Señor. Y el Señor nos llama a conformar nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, donde hay salvación, hay también transformación. Y hay santificación y vida de piedad. Vidas que se esfuerzan en ejercer ese número de virtudes que vamos a detallar en esta mañana. Pero yo quiero enfatizar nuevamente algo. Y es que usted no puede tener, ni suministrar, ni añadir a ninguna de estas virtudes si primero no tiene a Cristo. Hermanos, no vamos a hablar acá de estas virtudes como si fuesen algo que podemos nosotros alcanzar fuera de Cristo. No, fuera de Cristo no hay nada. Fuera de Cristo estamos muertos. Fuera de Cristo no hay crecimiento espiritual. Y ya Pedro lo ha dicho, ya lo hemos hablado, pero es necesario aclararlo nuevamente. Porque por más que usted se esfuerce, por más que usted se sacrifique en añadir estas virtudes a su vida, si no tiene a Cristo, de nada le sirve. No podrá alcanzar nada. Sin embargo, aquellos que han sido salvados, que han abrazado a Cristo por medio de la fe, al cual el Señor nos ha llamado, son aquellos que pueden entonces cultivar y añadir esas virtudes que Pedro nos va a decir. Es a través de Cristo que nosotros podemos vivir realmente vidas cristianas. Es a través de Cristo que nosotros podemos vivir realmente vidas de piedad, tal cual como Cristo mismo la vivió, tal cual como Cristo mismo nos enseñó, viviendo Él en medio de este mundo. Pero habiéndonos entonces
introducido extensamente, vamos a detallar cada una, hermanos, de esas virtudes cristianas que cada uno de nosotros como creyentes debemos cultivar para manifestar en nuestra vida una vida de piedad. Ya hemos dicho entonces que Pedro presenta esa lista de virtudes. Ya la leímos. Ahora, entienda que Pedro no nos da esta lista como parte de un proceso en el cual usted primero tiene fe, después que termina con la fe tiene la virtud, y luego que tiene la virtud tiene el conocimiento. Eso es lo que en primera vista parece cuando nosotros leemos el pasaje. Pero dice, añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y así de esa manera continúa. Pero Pedro está usando esa manera de escribir, o escribe de esa manera, porque era la costumbre para el tiempo de que las personas pudiesen aprender de manera más fácil en esa cadena que usa Pedro. Pero no nos está diciendo que una cosa nos lleva a la otra o que debemos añadir una cosa para luego entonces añadir otra. No, esto es un todo, mis amados hermanos. No es que usted puede tener fe, pero no tener dominio propio. No es que usted puede tener dominio propio y no tener amor. No. O las tiene todas o no tiene nada. Porque aquel que tiene entonces a Cristo por medio de la fe tiene estas cualidades. Algunos parece en sus vidas que no la tienen, pero es porque probablemente no las están cultivando y no pueden entonces manifestar en su vida una vida de piedad. Es por eso que Pedro más adelante dice que el que tal hace o el que anda en esas cosas es ciego. Parece que se le olvidó, dice Pedro, lo que el Señor ha hecho por ellos, su sacrificio. Y lamentablemente de esa manera viven muchos al día de hoy. Que usted no puede discernir si verdaderamente entonces están o no están en la fe. Pero el llamado nuevamente es a que cultivemos, si es que estamos en Cristo, estas cualidades que florezcan en nuestra vida y que adornen nuestra vida de piedad. Entonces ya la fe es lo primero que nos dice Pedro en su lista. Y es claro, mis amados hermanos, la fe debe ir o debe estar primero, ya lo he dicho. Es la virtud cristiana, o mejor dicho, es el don cristiano fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no tenemos nada. Es a través de la fe que el Señor nos da que nosotros podemos responder al llamado de Dios. Es a través de la fe que podemos nosotros conocer a nuestro Señor Jesús. Y es por eso la fe esencial y fundamental. Pero la fe cristiana tiene una particularidad. Aquí, hermanos, Pedro no está hablando de la supuesta fe que tienen los impíos, no. Los delincuentes salen a la calle teniendo fe de que conseguirán a alguien. Pero esa no es la fe de la que está hablando acá Pedro. Muchos dicen tener fe. Pero Santiago nos dice en el capítulo 2 de su carta que la fe sin obras es muerta. La verdadera fe, la fe cristiana, como nos recuerda Santiago y también como nos lo dice Pablo, siempre lleva a la acción, a las obras. Muéstrame tu fe, dice Santiago. ¿Cómo demuestra usted la fe? A través de las obras, de la evidencia externa de aquello que usted dice creer. Es decir, si usted dice creer en Cristo, si usted dice creer en Dios, en ese Dios de las Escrituras, entonces debe andar como ese Dios de las Escrituras. Andando en esas obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Hermanos, la fe produce obras. Y saben, no son cualquier obras, sino que son obras piadosas, obras de piedad. He allí el punto. No estamos hablando de solamente decir, sí, yo creo en el Señor. Yo tengo fe, que todo va a salir bien y que vamos a salir de esta. No es esa fe de la que habla acá Pedro.
Es esa fe que abraza a Cristo y que habiendo abrazado en Cristo, entonces actúa conforme a esa salvación. Es por eso que Pedro, luego de hablarnos de la fe, nos dice que a esa fe entonces debemos añadir esa segunda cualidad, o debemos añadir a esa segunda cualidad en el orden, que es la virtud. A la fe añadan virtud. Y antes de ir a la virtud, recuerde nuevamente, sin fe, usted no alcanzará absolutamente nada. Pedro dice, añadan a la fe virtud. Pero usted puede notar allí que ciertamente si estamos hablando de virtudes cristianas, ¿cómo es que Pedro dice que añadamos a nuestras virtudes virtud? Si estamos hablando de virtud, ¿cómo es que la virtud es una virtud? Pues bien, nuestra traducción acá no nos ayuda mucho a identificar correctamente la palabra que está usando acá Pedro. La palabra virtud, no solamente Pedro la está usando acá en el versículo 5, sino que también la usa en el versículo 3, cuando nos dice que hemos sido llamados por su gloria, y allí no dice virtud, dice excelencia. Su gloria y excelencia. Y la palabra en el original es la misma palabra. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, habiendo Pedro usado esta palabra en el versículo 3, haciendo referencia a Dios en el original, es claro entonces que esta virtud o este atributo o esta característica está relacionada también con Dios. Sí, Pedro la usa para señalar un atributo o una característica divina. Y al mismo tiempo también nos está diciendo que debemos reflejar nosotros esa característica y esa virtud que el mismo Dios posee en nuestras vidas. Difícil, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo Pedro, pero aún no hemos dicho qué es, ¿cierto? Pues bien, esa palabra que se traduce acá como virtud es específicamente, o podemos nosotros traducirla mejor como la excelencia. La palabra virtud no es muy común o no es muy usada para nosotros al día de hoy, pero podemos recordar a la mujer virtuosa de Proverbios. Una mujer virtuosa o un hombre virtuoso. Bueno, Pedro está hablando acá o nos está diciendo con esta palabra o refiriéndose a la virtud, a algo que tiene que ver con el valor y con la excelencia moral. La excelencia moral. Es decir, Pedro está indicando que nosotros debemos añadir a esa virtud, a esa excelencia moral, ese valor de ser excelentes en la vida cristiana, tal cual como Dios es excelente. Nuevamente, hermanos, no estamos hablando acá de cualquier cosa. Pablo, en el capítulo 4 del versículo 8 de Filipenses nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo excelente allí, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pedro nos está diciendo que la vida cristiana es una vida de excelencia moral, tal cual como Dios es excelente, es perfecto. Pedro nos está diciendo de manera práctica que nosotros entonces en medio de nuestra vida debemos mantenernos firmes, estar al lado de Dios y andar en justicia, tomar posición por todo aquello que es justo y por todo aquello que es excelente. Esa es, o es algo que nosotros debemos cultivar en nuestra vida. Hermanos, que las personas en medio de este mundo y que aún nuestros propios hermanos puedan ver nuestra vida, una vida excelente, una vida de excelencia moral.
A eso debemos añadir, en eso debemos trabajar, en eso debemos esforzarnos diligentemente, porque es lo que Pedro ya anteriormente nos ha dicho. Esfuércense diligentemente por añadir a la fe virtud. Y a la virtud, vamos con nuestra tercera cualificación o característica, añadan conocimiento. Y aunque ciertamente no estamos hablando acá, hermanos, de algo que sucede por fases, ¿no? No es que usted, como le dije, primero va por la fe y luego entonces por la virtud y luego por el conocimiento. No, estamos hablando de un todo. Sin embargo, esto siendo un todo está íntimamente relacionado uno con lo otro. La fe, ciertamente, la vida nueva en Cristo nos permite y nos capacita para vivir vidas virtuosas en medio de este mundo. Pero al mismo tiempo también, para vivir vidas virtuosas en medio de este mundo, necesitamos conocer cómo debemos vivir. Y cómo debemos vivir implica entonces ese conocimiento que Pedro nos está diciendo. Si usted no sabe lo que tiene que hacer, usted terminará actuando de manera equivocada. Si usted no sabe cómo el Señor se agrada de su pueblo, entonces usted terminará queriendo adorar al Señor o queriendo andar en piedad y en obediencia al Señor, cuando por el contrario lo está desobedeciendo. Y aquí no cabe esa frase del día de hoy de que, bueno, si tú lo haces para el Señor está bien. No. Si usted lo hace conforme a la Biblia, para el Señor está bien. Si no, no. Porque el Señor nos ha dado su palabra para dirigirnos en el conocimiento de lo que Él demanda de nosotros. No lo dejó a nuestra imaginación. Porque si lo hubiese dejado a nuestra imaginación, no nos fuese dejado su palabra para nosotros obedecer. Pero hay una característica importante en esta palabra conocimiento. Pedro ya nos ha hablado de conocimiento en el versículo 3. Y a lo largo de su carta, si hay algo que destaca, es el conocimiento. ¿Por qué Pedro hace tanto énfasis en el conocimiento? Bueno, porque en el tiempo de Pedro, los gnósticos, que también hay ahora, estaban a favor de que el único camino era el conocimiento. Pedro dice, no, el verdadero conocimiento es conocer a Cristo. Ese es el conocimiento verdadero, el máximo conocimiento. Y esa es la palabra que usa Pedro en el versículo 3. Epinosis, es decir, un conocimiento alto, es decir, el conocimiento de Dios. Pero ahora Pedro no usa la misma palabra epinosis, sino gnosis, es decir, conocimiento. Lo que nos está dando a entender entonces que Pedro está hablando acá de un conocimiento práctico, de un discernimiento de lo que es correcto y lo que no es correcto, de un caminar que puede discernir aquello que el Señor ha dado a nosotros a través de su palabra. Es decir, es el conocimiento puesto en práctica, es el conocimiento en acción. ¿Por qué? Nuevamente, porque probablemente usted puede pensar o puede creer que si usted es erudito de las escrituras y si usted cada vez más entonces se convierte en un teólogo súper destacado, entonces con eso usted va a agradar más a Dios. El punto es que usted puede conocer mucho de las escrituras, usted puede ser muy erudito, usted puede ser el mejor teólogo que haya nacido en este mundo, pero si usted no pone en práctica en ese conocimiento para su vida de piedad, entonces de nada le sirve. A eso se está refiriendo acá Pedro. Es esa iluminación que da el Señor a través del conocimiento, es decir, de su palabra. Tener la mente clara en cuanto a la verdad de las escrituras. Pero ¿sabe qué? Nuevamente esto requiere diligencia, requiere estudio, requiere meditación. Hermanos, el conocimiento no viene por arte de magia. No es un deseo que usted pueda cumplir. Sí, yo quiero conocer al Señor y quiero conocer de las escrituras y yo quiero ser cada vez más conocedor y experto en la palabra del Señor. Pedro nos está diciendo nuevamente, sé diligente, esfuérzate. Eso es añadir al conocimiento, a ese conocimiento.
El Señor nos ha dicho en Juan capítulo 5, escudriñad las Escrituras. Y ese escudriñar es profundizar, excavar, trabajar allí en la palabra del Señor. Porque ellas son las que dan testimonio del Señor. Ese conocimiento, hermanos, implica diligencia. No es como esas religiones orientales que basan o van en busca del conocimiento en la medida que vacían su mente. No, el conocimiento es llenar su mente, pero que al mismo tiempo esa mente y eso con lo que usted ha llenado su mente repercute en su corazón y en su vida. Ese es el verdadero conocimiento. Al punto tal que podamos nosotros decir como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Amamos verdaderamente nosotros de tal manera al Señor que amamos de esa manera como dice el salmista la palabra. Es ella nuestra meditación todo el día también como dice el salmista y aún como exhorta el Señor en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel. He allí el punto, hermanos. Ese es el conocimiento al cual nosotros debemos añadir. Y de manera más detallada, más adelante en nuestra serie estaremos hablando específicamente de esos medios de gracia que el Señor nos ha dado para crecer en nuestra vida de piedad. Específicamente hablando de la palabra del Señor. Pero todo esto, hermanos, nuevamente no es para nuestra propia jactancia, sino es para llegar a adquirir la mente de Cristo, la medida de nuestro Señor Jesús. Ese es el fin de todo esto. Esa es la finalidad. Ese es el fin principal del hombre. Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero también este conocimiento no solo nos permite conocer a Dios, sino que en la medida que nosotros profundizamos en Él, ¿sabe qué queda descubierta? Nuestra propia vida. Cada vez que nosotros conocemos más al Señor y vamos a su palabra, no solamente nos maravillamos de su grandeza, sino que también nos asombramos de nuestro propio pecado y de nuestra propia indignidad. Eso hace la palabra del Señor. Al punto tal que podemos llegar a conocer nuestro propio pecado, nuestras debilidades y nuestra condición en medio de este mundo. Pero también nos ayuda a escapar de eso, a luchar con nuestro pecado y al mismo tiempo también a saber cómo debemos hacerlo y en qué debemos cuidarnos. Y automáticamente Pedro encadena a esta virtud el dominio propio. Ten dominio propio. Añadan al dominio propio. Nuevamente, todas estas virtudes, hermanos, caminan juntas. El conocimiento y la fe van de la mano. En la medida que conocemos, al mismo tiempo también crece nuestra fe. Esa fe es fortalecida por el conocimiento. Y ese conocimiento entonces nos ayuda en el dominio propio. Ahora, ¿qué es el dominio propio? Nuevamente Pedro está usando palabras de su contexto o del tiempo en el cual Pedro estaba viviendo. Y esta palabra, dominio propio, estaba relacionado, pertenecía específicamente al ámbito del deporte. Esa es la palabra que está usando Pedro allí, tal cual como la usa Pablo en 1 Corintios 9. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El conocimiento, el dominio propio, es abstenerse. Pedro nos está diciendo acá con esta palabra y nos ayuda a saber de que ciertamente en esa preparación del mundo deportivo los atletas se abstenían antes de los juegos y en su preparación para los juegos se abstenían de ciertas cosas, evitaban ciertas comidas, evitaban el alcohol, evitaban las relaciones íntimas, todo ese tipo de cosas se abstenían. Absténganse. Eso es a lo que Pedro se está refiriendo en cuanto al dominio propio, abstenerse. Pedro nos está diciendo, el cristiano debe ejercer dominio propio, debe abstenerse en muchas circunstancias de la vida. ¿Pero cómo lo hace?
Bueno, poniendo su confianza en Dios y teniendo el conocimiento de el Señor. Además sabemos que el Señor nos ha dado espíritu de dominio propio. Fruto del Espíritu Santo es el dominio propio, que capacita entonces al creyente a abstenerse no de comida y de este ámbito de los atletas, sino de abstenerse a la tentación. A la tentación, que son difíciles de evitar en el mundo en el cual nosotros vivimos, pero que Pedro nos dice, tenemos nosotros ese dominio propio, pero debemos cultivarlo, debemos añadirlo. Siendo aún esto un fruto del Espíritu, como ya lo hemos dicho, es decir, el Señor nos los ha dado, aún debemos nosotros trabajar en ello, añadir abundantemente en ello. Hermanos, la vida de piedad es un caminar en el cual trabajamos con la asistencia del Espíritu Santo para poder cultivar nosotros ese dominio propio en nuestras vidas, de manera tal que no seamos controlados por las cosas de este mundo y caigamos en tentación. ¿Cuántas cosas podemos nosotros reflexionar en nuestra vida que hemos fallado y hemos pecado al Señor por no tener dominio propio en el momento preciso? ¿Cuántos matrimonios aún no se han terminado por falta de dominio propio, de carácter cristiano, de huir? Como dice Pablo a Timoteo, huyan de estas cosas en el momento preciso. Una pequeña chispa y no usar dominio propio puede llevar a gran pecado y a gran aflicción y destrucción en la vida cristiana. Huyan, tengan dominio propio, nos dice el Señor, pero ese dominio propio, mis amados hermanos, que nosotros debemos cultivar nuevamente, no viene de la nada. Es algo, hermanos, que, y uso las palabras de Pedro, aunque ustedes sepan estas cosas, no me cansaré de recordárselas. Es algo en lo que debemos trabajar. Es algo en lo que debemos añadir. Y eso viene a nosotros como el resultado de obedecer, no en nuestra fuerza, sino en la gracia de Dios, lo que Él nos dice en su palabra. La palabra del Señor nos ayuda. El someternos a la palabra del Señor, ese sometimiento continuo a la Escritura, su palabra revelada, nos ayuda en las diferentes circunstancias para tener dominio propio. No nos podemos dejar llevar, dice Pedro acá entonces, por nuestras emociones. Dejarse llevar por las emociones, por la pasión, por la ira, es entonces caer en pecado y no tener dominio propio. Pero el cristiano es alguien que se abstiene de toda impureza, de toda contaminación y de todo pecado a través de el ejercicio del dominio propio. Hebreos capítulo 13, versículo 20, nos dice acá nuevamente cómo el Señor nos ayuda en ello. Él dice, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Dominio propio. Pero en quinto lugar, hermanos, Pedro nos dice que al dominio propio debemos nosotros añadir paciencia. Añadan paciencia. Ahora, si el dominio propio nos ayuda a nosotros en medio de las tentaciones, la paciencia, que es la siguiente virtud en la lista, entonces ayuda al creyente en la batalla en medio de la dificultad. Esta palabra que se usa aquí, que dicen que es traducida en nuestra Biblia como paciencia, no es esa paciencia en la que nosotros, o en la que usted probablemente pueda estar pensando.
Es decir, esa paciencia en la cual usted está en su casa y tiene el niño allí que está acabando con toda la casa y usted ahí tranquilo, relajado porque usted le tiene mucha paciencia. No, a eso no se está refiriendo acá Pedro. No es tampoco a esa supuesta paciencia que, bueno, usted va camino al trabajo y se consigue que allí en la entrada de Preca están las personas trancando con la bombona porque no hay gas y entonces usted no puede hacer nada. Entonces, bueno, usted se queda ahí pacientemente esperando. No, no es de eso. No es de ese tipo de paciencia que está hablando Pedro acá. Pedro está hablando acá de la perseverancia. Es decir, del soportar bajo algún tipo de presión, de dificultad, manteniéndose firme, confiando en el Señor. Es decir, no es eso que usted puede pensar que es paciencia. No, no entienda mal eso. No piense que es de eso que está hablando acá Pedro. Él está hablando de resistir y de resistir en medio de la prueba. Escúchalo bien, en medio de la prueba. Si usted va a Santiago en el capítulo 1, allí Santiago nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, perseverancia. Que puedan soportar en medio de la aflicción, resistiendo en medio de la prueba. ¿Y sabe qué? El propio Pedro también nos dice: hermanos, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo mismo nos dice Santiago. Y lo mismo le digo: vamos a tener pruebas. Vamos a ser probados para el beneficio de nuestra fe. Y sabe que las pruebas van a venir en cualquier momento, de muchas formas: enfermedades, traiciones, dificultades económicas, muerte. Van a venir. Pero aún estando nosotros bajo esa presión constante, es lo que usa Pedro acá, estando bajo presión, estando bajo prueba, constantemente él insiste en la necesidad de soportar, resistir, esperar pacientemente. Pero además, hermanos, esto no se limita a, bueno, aquí estoy yo y acepto mi sufrimiento y aquí triste. No, sino que es un soportar, es un resistir, pero que siempre mira hacia adelante. Así como nuestro Señor, que por el gozo que tenía por delante soportó la cruz. No es una resistencia allí, aquí estoy esperando a ver qué pasa, no. Es una resistencia que mira hacia adelante confiando y sabiendo que la situación y la circunstancia le llevará a una mejor condición de vida y santidad. He allí el punto. Aceptando con valor, con coraje, lo que está pasando, sabiendo que lo que viene por delante es mejor. Pero nuestra sexta cualidad o nuestra sexta virtud es, hermanos, la piedad. ¿Y cómo es que si estamos hablando de piedad, entonces nuevamente debemos añadir piedad? Pedro nos dice: añadan a la paciencia, a la constancia, piedad. Y es la segunda vez que nuevamente Pedro usa esta palabra en estos versículos. Ya nos ha dicho en el versículo 3, diciéndonos que el Señor nos ha dado todas las cosas para vivir una vida de piedad. Que ese conocimiento de Cristo nos permite llevar una vida piadosa. Por eso no debe sorprendernos entonces que Pedro nos diga que nosotros debemos continuar añadiendo a esa virtud, a esa vida de piedad que debe caracterizar al cristiano. La vida del cristiano es una vida de piedad. Aunque Dios nos ha dado todas las cosas para la vida de piedad, nosotros debemos seguir trabajando en todas las cosas para seguir manifestando esa vida de piedad. Es nuestra responsabilidad usar todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que ha puesto a nuestra disposición para trabajar y llegar a ser
personas que agradan a Dios en todas las áreas de su vida. Esa es la piedad. Es la adoración verdadera a Dios. Es la reverencia verdadera a Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Al punto tal que podamos ser llamados justos en medio de este mundo de injusticia, tal cual como fueron llamados Noé y Lot y otros hombres de las Escrituras. ¿Y cómo practicamos la piedad? ¿Cómo añadimos a la piedad? Una de las cosas es siendo conscientes, hermanos, que vivimos en esta vida siempre ante la presencia de Dios. Cada momento, cada instante de nuestra vida está delante de la presencia de Dios. Y esa es una motivación más para vivir vidas de piedad. Pero la séptima virtud es el amor. La séptima y la octava virtud están relacionadas con el amor. Ambas expresan el amor, el afecto fraternal y el amor. Pero notemos algo. Pedro comienza con la fe, termina con el amor. Parece decirnos que la finalidad de todo esto, o a donde apuntan todas estas cualidades, es a la práctica y al ejercicio del amor. Pedro nos está hablando entonces de el afecto fraternal y del amor. Pero también nosotros podemos notar que el afecto fraternal y el amor del cual habla Pedro no es más que el resumen de la ley. Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento y la obediencia de la ley. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestro prójimo. Escuche algo, Pedro no está hablando acá solamente de el amor entre los hermanos. Es muy fácil amar a algunos hermanos, no, algunos son difíciles de amar, ¿verdad? No, mentira. Todos nosotros estamos capacitados para amar y debemos esforzarnos aún en amar a nuestros hermanos, que ciertamente son difíciles de amar. Yo sé que yo soy difícil de que usted me ame, ¿verdad? A veces. Sí, pero nosotros debemos esforzarnos y añadir a amar a nuestros hermanos. Pero Pedro no solamente se queda allí, sino que aún debemos amar a nuestros enemigos, como nos ha dicho el Señor. ¿Y cómo amamos nosotros a nuestros enemigos? ¿Cómo podemos amar a alguien que nos ha hecho daño, que nos ha hecho sufrir? Pues de la misma manera que Dios ha manifestado y ha expresado su amor para con todos los hombres. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él ha mostrado su amor por los hombres. El punto es que Dios no ama a todos los hombres de la misma manera o de igual forma. Dios ha amado a su pueblo de manera particular. Pero al mismo tiempo también Dios ha amado su creación y a todos los hombres a través de haber enviado a su Hijo a morir en la cruz. Esa es su expresión de amor. Y nosotros amamos a nuestros enemigos cuando oramos por su salvación. Cuando presentamos el mensaje del Evangelio, que es el mensaje por el medio del cual Dios transmite y ha manifestado su amor. Ese amor perfecto que Él ha mostrado a través de la obra de nuestro Señor Jesús. Hermanos, debemos nosotros amar a nuestros hermanos y manifestar el amor en medio de este mundo que cada vez más echa a un lado el amor. Pero, hermanos, mayor aún, o mejor aún, el amor es esa virtud que une todas las demás virtudes. Es ese pegamento que une a las demás y por las cuales ninguna de las otras tampoco pueden ser. Usted no puede crecer en su conocimiento si no ama al Señor. Usted no puede
andar en dominio propio si no ama al Señor y aborrece el pecado. Usted no puede andar ni cultivar ninguna de esas virtudes si no ama a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su mente. Si no ama el sacrificio de Cristo, si no abraza a Cristo como esa muestra de Dios, de su gran e infinito amor. Todas estas cosas, hermanos, debemos nosotros cultivarlas en nuestra vida. ¿Qué debemos hacer? Podemos preguntarnos con todo esto que Pedro nos ha dicho. Bueno, ya nos los ha anunciado. Ya lo he dicho repetidamente, debemos esforzarnos, aplicarnos y dedicarnos, hermanos, para poder tener y crecer en estas cualidades y en estas virtudes. Aquellos que cultivan sus vidas con estas virtudes, dice Pedro, no estarán ociosos. No estarán ociosos en cuanto al conocimiento del Señor. El punto, hermano, es que no podemos conformarnos con saber que las tenemos. O no podemos conformarnos con solamente trabajar un poco. No es un trabajo sencillo, es un trabajo arduo, es un trabajo que implica dedicación entera de nuestras vidas. Y no podemos conformarnos como en términos de estudios con pasar la materia. No. Debemos ser excelentes en cuanto al cultivo de estas virtudes, en cuanto al verdadero conocimiento a través de cultivar estas virtudes. Y como dice Pedro, habiendo conocido al Señor, hermanos, es necesario que hagamos estas cosas. La gracia del Señor y la obra del Señor debería encendernos a nosotros en andar en estas cosas para su gloria y para nuestra santificación. Uno no puede ser, o nadie puede ser un verdadero cristiano si no muestra en su vida el efecto de su relación con Cristo, que es un estilo de vida totalmente renovado, un estilo de vida totalmente diferente, un estilo de vida que manifiesta y expresa estas virtudes. ¿Difícil? Sí. ¿Nos costará? Sí, hermano, nos costará mucho. Toda la vida nos costará. Y sin embargo no podremos alcanzarlas totalmente. Pero eso no significa que desmayemos. Por el contrario, es un llamado a esforzarnos cada vez más por ello, sabiendo que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos ayuda. El Señor quiere que crezcamos. No quiere que quedemos allí como niños espirituales, como hombres y mujeres que no se sabe si verdaderamente han abrazado a Cristo o no. Porque el no cultivar esto, hermano, nos lleva entonces a la incertidumbre. Nos lleva a vivir en medio de este mundo sin saber realmente si alcanzaremos la vida eterna, sin gozarnos de ese verdadero gozo espiritual que el Señor nos da a través de vivir vidas cristianas de piedad. Es lo que nos dice Pedro. Entrada segura tenemos. Es decir, seguridad de salvación tenemos cuando andamos en estas cosas. Por otro lado, el que no las tiene, o mejor dicho, el que teniéndolas no las cultiva, es un inútil. Es alguien improductivo en medio de la grey de el Señor. Es un cristiano mediocre. Y el Señor no quiere de eso en nuestras vidas. Él quiere que manifestemos su gloria, su excelencia, su virtud a través de las vidas de piedad. Porque tales personas parece que se les olvida la gran y maravillosa obra que Cristo ha hecho por ellos, entregando su vida
como un sacrificio vivo para que nosotros hoy podamos vivir y manifestar en nuestra vida la vida de Cristo. A eso nos ha llamado el Señor, no a nada menos. Y a eso aún hoy el Señor llama a los hombres a venir a Él, a por fe abrazar a Cristo, su salvación, su gracia, para que huyan de la contaminación de este mundo y crezcan en santidad y sean aseguradas sus vidas en salvación eterna. Por tanto, aún el Señor llama a los hombres a arrepentirse de sus pecados, a reconocer su indignidad y a abrazar a Cristo por fe para salvación de sus almas. Que el Señor, hermanos, nos ayude en medio de este mundo a vivir esas vidas, cultivando cada una de estas virtudes: la fe, la excelencia, el conocimiento, el dominio propio, la piedad, el amor fraternal, por las cuales, hermanos, ciertamente nuestra vida florecerá y manifestará la gloria de Cristo en medio de este mundo. Aunque como iglesia podamos ser identificados tal cual como el Señor espera, una iglesia virtuosa, una iglesia piadosa, que expresa y que cultiva la piedad, aborreciendo el pecado y amando la verdad y la santificación de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Te damos gloria, Señor, y honra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu bendita y tu gloriosa palabra. Oh Señor, al examinar nuestras vidas delante de ella, nos encontramos, Señor, con que carecemos en gran manera de muchas cosas, de esas virtudes, Señor, que tú nos has dado y que no cultivamos de la manera correcta. Ayúdanos, Señor, a andar en el ejercicio de la piedad de manera tal que cada una de estas cosas, Señor, se manifiesten y florezcan abundantemente, generosamente en cada una de nuestras vidas. De manera, Señor, que todo repercuta, Señor, para tu gloria y tu excelencia por la cual nos has llamado. Que como iglesia, Señor, cada día avancemos y huyamos de la contaminación de este mundo. Que esta generación, Señor, se destaque por avanzar en piedad y en santificación. Y que no solamente, Señor, nosotros como Iglesia Bíblica Mi Esperanza, Señor, sino también el resto, Señor, de las iglesias y el resto de creyentes, Señor, que tú has llamado a lo mismo, puedan hacerlo, Señor, esforzadamente y diligentemente. Que dejemos, Señor, en la medida de pensar en nosotros mismos, sino que nuestra mente, Señor, sea la mente de Cristo. Que nuestro propósito, Señor, sea el propósito de Cristo. Tu santidad y tu gloria en todas las cosas que hacemos. No, Señor, en áreas de nuestra vida, sino en toda nuestra vida. Y que toda nuestra vida te agrade, Señor, y sea excelente delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que es tarea ardua, que implica tiempo, trabajo, esfuerzo. Mas, sin embargo, también, Señor, sabemos que tú nos has dado todas las cosas y la asistencia de tu Espíritu para alcanzar estas cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.